nunca va a ser minimizar o desmerecer su esfuerzo, jamás, ¿ya? Siempre van a ser constructivos para que ustedes mejoren, siempre. ¿Okay? A ver, comentarios generales. Estaba bastante interesante los temas, ¿no? La estructuración. Sin embargo, hay algo que me ha llamado la atención. Por ejemplo, la calidad de las fuentes que ustedes colocan siempre. Me llama la atención que a estas alturas del partido, ¿no? Terminando el ciclo y ya casi con 3 o 4 ciclos que nos estamos viendo casi seguidos, ¿no? Todavía no calcen ustedes, y no me refiero solamente en el grupo, sino en general, al salón me refiero, que debemos siempre citar de preferencia fuentes indexadas de buenas revistas científicas. O sea, me parece genial que hayan colocado las citas, correcto, pero si veo las citas, repito, puedo equivocarme, pero aparentemente no son fuentes indexadas porque son citas que están en español y pareciera de revistas locales o latinoamericanas. ¿Me explico? Entonces habría que revisar, repito, no estoy diciendo que esté mal, sino habría que revisar si efectivamente esos autores o esas revistas que ustedes están consumiendo como fuente son revistas de alto impacto, o sea, indexadas. ¿Ya? Punto número 1, regla de oro, jóvenes. En odontología y medicina no podemos darnos el lujo de usar cualquier fuente. Nuestras fuentes tienen que ser buenas fuentes de buenas revistas. ¿Ya? Eso como comentario general. Otro comentario general también en el tema de que le quede bien claro, presente para todos. Cuando uno hace un seminario y va a explicar alguna técnica quirúrgica, alguna técnica protésica o algún protocolo o secuencia de tratamiento, jóvenes, siempre una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Colocar 1, 2, 3 fotos y ahí explicar la secuencia de la técnica. Se corta así, se corta así, se sutura así, se sutura así. ¿Me explico? Que le quede como recomendación, por favor. ¿Ok? Bien. Ahora, en términos generales, la información ha estado presente, ¿no? Ha estado bien estructurada, solamente esas recomendaciones. ¿Ya? Listo, ahora sí, vamos con la clase. Regresamos a la diapositiva. Como les había comentado, hoy día tenemos una clase bien importante, que es la parte de cirugía, perdón, un ratito, me está llamando. Aló, doctora Julia, buenos días. Ya, hoy día va a estar en el laboratorio, ¿no? Doctorita, más bien voy, de repente voy a necesitar la ¿por dónde está usted? Ya, voy a mandar a un estudiante ahorita para que ustedes se vayan, porque listo, gracias. A ver, chicos, un pequeño paréntesis. ¿Quiénes de los que están en la tarde hoy día están? Levanten la mano. ¿2 nomás? ¿2 nomás? ¿3? Ya. A ver, el caballero del grupo, ¿quién es? Sedani, por favor, paso ligero al laboratorio respiratorio, que la doctora Julia va a salir y te va a dejar la llave. Ya, por favor, urgente, para recuperar. Rapidito, doctor, para que no se queden en clases de todo. Listo. Disculpa, chicos, pero ustedes saben que es un tema de cirugía. Nos habíamos quedado, en teoría vamos a hablar, a ver, ya, nos habíamos quedado en que hoy día tenemos que hablar de la cirugía 2, fase 2. A ver, voy a empezar mi... Entonces, habíamos comenzado diciendo que la parte de periodoncia en realidad es bastante amplia. Lo que hasta el momento ustedes están viendo en sus clases semana a semana no representa, considero, ni el 30% de lo que es periodoncia. Ahorita, yo siempre lo digo ya a manera de ejemplo, a manera de broma se puede decir, ¿no? Ustedes están viendo la parte fea de la periodoncia. ¿Por qué la parte fea? Porque están centrándose en solamente raspar y alisar. ¿Me explico? Porque es la parte literalmente que a los periodistas no les gusta tanto, ¿no? Porque es como que está raspando cálculos, sucios, o sea, no es muy bonito esa parte de la empresa, ¿no? Sin embargo, periodoncia es más que solamente raspar y alisar, como ya lo han visto así a grosso modo en el seminario, ¿no? Implica conocer bastante sobre biomateriales, injertos, colgajos, técnicas quirúrgicas, y falta la parte más bonita, que es la cara bonita de la periodoncia, la implantología.
¿sí? Que es motivo del ciclo que viene, ¿no? Del curso que viene, implantes. ¿Sí? Eso es lo que ahorita a todo el mundo le gusta, ¿no? Colocar implantes, porque es lo que manda la vida, ¿no? Y es lo que cobras un montón, claro, chambeas, pero se retribuye también económicamente, ¿no? Por cada implante que uno coloca, ¿sí? Entonces, repito, ustedes ahorita están centrados en la parte, digamos, no tan agradable de la periodoncia, de la parte de raspar y alisar, pero es muy importante porque es la base. ¿Sí? Déjalo abierto, Sedani. ¿Te dio la llave? Sí. Ya, me guardo. Listo. Entonces, a ver, para entender, en este curso de periodoncia 1, entre comillas, que estamos llevando ahorita, ustedes solamente están centrándose, repito, en la periodoncia básica inicial. ¿Ok? Pero este curso no se puede dictar todo en un solo ciclo, en un solo curso de periodoncia. Y prueba de ello es lo que han expuesto hoy día bastante bien sus compañeros, ¿no? La parte de la fase 2. Eso, por ejemplo, en este curso que estamos ahorita no vamos a hacer en práctica. ¿Por qué? Porque ustedes recién están en proceso de aprendizaje, ¿no? También el tiempo, que es un factor importante. Pero todo este tipo de cirugías de colgajos, tipos de colgajo, tipo de estructura, tipo de injertos, tipo de materiales que se usan, eso lo vamos a ver en el siguiente curso, en implantología. ¿Sí? Sobre todo en las dos primeras unidades. En las dos últimas unidades es centrado en implantes. ¿Ok? Bueno, ahí ya vamos a ver cómo se estructura, técnicas de materiales, cómo se hace lo que mencionó, una reparación visual guiada, una ROG, regeneración ósea, etc. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este preámbulo? Para que ustedes vean y comprendan que periodoncia es mucho más que solamente hacer periodograma, raspar y alisar. ¿Ok? Es bastante amplio. ¿Ok? En otras instituciones, universidades, tienen periodo 1, periodo 2 y hasta periodo 3. En otras lo amalgaman solamente en 2 cursos, pero eso ya, repito, son consideraciones de cada institución. En nuestro caso, en nuestra facultad, nosotros tenemos 2 cursos de perio, se puede decir. Uno que es este que están llevando ahorita ustedes, perio, y el otro es de implante. Considero, y esa es una apreciación personal, que sigue siendo bien ajustado. 2 cursos sigue siendo bien. Para mi gusto debería haber un perio 3, pero ya ese es un tema de mayo. ¿Ok? Listo. Ahora sí, dicho este preámbulo, entramos de lleno a la fase 2. ¿Qué cosa es la fase 2? Como ustedes ya han visto desde las clases anteriores, el periodo 11 justo hoy en práctica estábamos discutiendo, en clínica. Muchos pacientes, antes de entrar a la fase 1, que era la fase clásica, ¿no? De fisioterapia, técnica de higiene, instrucción, ¿no? Enseñar al paciente, ¿no? Cómo lavarse o la técnica de cepillado que va a usar. A veces hay la necesidad, eso, la fase, gracias. A veces hay la necesidad de hacer una fase 0 o una fase inicial antes de la 1. Y esa fase se le conoce como la fase de defocalización. Pero ¿por qué no está en la diapositiva, doctor? Porque esa es una fase que es un comodín. No todos los pacientes necesitan fase 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué casos o en qué casos yo necesito ingresar a mi paciente a una fase 0? En casos en el que el paciente tenga focos infecciosos, por ejemplo, remanentes, abscesos, endodónticos, periodontales, o tenga úlceras o heridas o aftas, o alguna lesión de importancia que necesite ser tratada de urgencia antes de ingresar a un tratamiento periodontal. Esa es la fase 0. En la fase 0 también se indica a los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica de forma no controlada. ¿Qué pasa si viene a la consulta un paciente con diabetes y el paciente dice, sí, tengo diabetes, pero hace tiempo no voy a mi control? No le puedes hacer nada. Entonces, en esa fase 0 de estabilización, de defocalización, tienes que mandar la interconsulta al endocrinólogo, estabilizar al paciente en la diabetes y recién ahí el paciente podría entrar en una fase 1. Por ejemplo, hoy día en clínica vinieron, creo que Chantal, creo que fue tu paciente, ¿no? O de la vez pasada, ¿no? El paciente del morenito, ¿no? Que tenía los remanentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Chantal, su paciente técnicamente no puede entrar todavía a una fase 1 hasta que no se dé o no se trate primero ese foco infeccioso de los remanentes. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, una vez saneado, estabilizado eso, recién ahí puede ingresar el paciente a lo que ya ustedes conocen por práctica, ¿no? La fase 1, que es la fase de
fisioterapia oral, con todo lo que ya hemos hablado. Luego de eso viene la fase 2, que es la fase de la clase de hoy. Que a la fase 2 también se le conoce la fase quirúrgica, ¿sí? O también se le conoce como la fase correctiva. Ojo, tiene varios nombres. A la fase 2 periodontal se le conoce como la fase quirúrgica o la fase correctiva. ¿Por qué quirúrgica? Porque es en la fase 2 donde el periodoncista va a intervenir, como se dice, todo con bisturí. Todo va a ser colgajo, todo va a ser injertos, todo va a ser biomateriales. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, no todos los pacientes necesitan una fase 2. Pregunto, y por favor espero sus comentarios. Si yo estoy atendiendo a un paciente cuyo diagnóstico básicamente es una gingivitis asociada a biofilm o a placa, sin factores locales contribuyentes, pregunto, ¿ese paciente necesitará fase 2? No, pues, suficiente con una fase 1 y se da de alta. Pero si estamos hablando de un paciente periodontal que ya tiene bolsas mayores a 4, 5, 6, tiene recesiones gingivales, tiene movilidad dentaria, tiene abscesos, pregunto, ¿ese paciente necesitará fase 2? Probablemente sí, si es que no responde bien, ¿no?, la evolución a la fase 1. ¿Sí? Entonces, acá también me permite hacer un comentario, jóvenes, y lo voy a decir, repito, de manera general para todo el salón. Me da sorpresa, esa es la palabra, que a estas alturas del partido, semana 14, 15 más o menos, haya todavía algunas dudas de cuáles son los signos y síntomas que tiene una enfermedad periodontal. Y me siguen consultando. Doctor, ¿es esa enfermedad periodontal? Doctor, ¿es esa enfermedad periodontal? Doctor, ¿es perio? Doctor, ¿es perio? Porque a estas alturas ya no debe haber dudas. ¿Qué signos tiene una enfermedad periodontal? ¿Sí? Entonces, voy a repetir por última vez. La enfermedad periodontal se caracteriza por tener recesiones gingivales, se caracteriza por tener sangrado evidente, edema, hinchazón de las papilas, destrucción de las papilas, espacios muertos, como se dice, espacios biológicos alterados, acá también han hablado del espacio biológico. Se caracteriza también por tener un evidente o una evidente presencia de cálculo supra e infragingival abundante, lo digo en mayúsculo, porque parece que eso no queda claro. O sea, yo he visto en práctica que ustedes traen algunos pacientes que tienen, digamos, un collarín de plaquita, ¿no? O sea, sí hay placa bacteriana dura, pero como collarín, y piensan que ya eso es enfermedad periodontal. Eso no necesariamente es sinónimo de enfermedad periodontal. El punto de corte para que haya enfermedad periodontal es que haya bolsas mayores a 4. Si tú en tu periodontograma no encuentras bolsas o no hay bolsas, eso no es un paciente periodontal, bajo ningún punto de vista. Por más de que tenga inflamación, la encía sangrante, todo lo que tú quieras. Pero si no hay bolsa, eso no es un indicador de que el paciente sea periodontal. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está más claro ahora? ¿Sí? Listo. Entonces lo que manda, ¿qué cosa es? El diagnóstico a través del periodontograma. ¿Ok? Listo. Venga. Ahora sí continuamos. Fase 2. ¿Qué cosas se incluye en la fase 2? Como dice ahí, todas las medidas correctivas. Todos los tipos de colgajo, todos los tipos de cirugía, los tipos de biomateriales que se van a utilizar con la intención de ¿qué? De regenerar, de restaurar el periodonto perdido. ¿Sí? Y luego viene la fase 3, que es una fase más, digamos, filosófica, se podría decir, que consiste en una fase de mantenimiento para dar sostenibilidad y continuidad al éxito del tratamiento periodontal. Yo les dije una frase, creo que al inicio o las primeras semanas de clase. El paciente de periodoncia generalmente es un paciente descuidado, casi siempre. ¿Descuidado en qué sentido? En su higiene personal, en su higiene bucal. ¿Sí? Porque no es normal que un paciente pues llegue con esos bloques gigantes de cálculo, ¿no? No es normal, o sea, significa que ahí hay algo, que hay un tema de higiene básico. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que ese paciente tiene un mal hábito o tiene un buen hábito de higiene? Mal hábito. ¿Y los hábitos se crean de la noche a la mañana? ¿O es cuestión de tiempo, de años, meses? Claro, es cuestión de años. Entonces es bien difícil, es como a un fumador, ¿no? Es un mal hábito. Entras en un proceso de abstinencia, ¿no? De negación, como se dice, ¿no? Igual es el paciente periodontal. El paciente periodontal te entiende en el momento, probablemente en las primeras citas,
Y de ahí cuando tú no lo ves, se olvida y listo, vuelve a lo mismo. Ese es un paciente periodontal. Por eso es que existe en periodoncia la fase 3. Entonces, ¿cuál es tu chamba como operador o como profesional? Monitorear, llamar constantemente, vigilar, fiscalizar, como quieras ver, constantemente al paciente y decirle, señor, señora, venga para un control, hay que revisar cómo va el tratamiento y bla, 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 bla. Y si hay que reforzar, refuerzas fase 1. Y si hay que reforzar fase 1, refuerzas fase 1. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es más o menos la esencia de la clase del día. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso ya lo hemos hablado, son una serie de procedimientos que generalmente son de intervención quirúrgica, que se hacen con la finalidad de restablecer la función, ¿no? Restablecer los tejidos perdidos mucogingivales o periodontales que se hayan perdido, ¿no? Listo. Siguiente, por favor. No, ya eso ya lo hemos explicado, esto también ya lo hemos explicado. Es evidente que yo no puedo entrar a una fase 2 quirúrgica de intervención agresiva, como se dice, si el paciente pues tiene enfermedades sistémicas profundas, ¿no? Creo que ya eso es evidente, ¿no? Se supone que si yo decido entrar a la fase 2 es porque al momento de hacer mi historia clínica he determinado que mi paciente no tiene riesgo, se supone, ¿no? No creo que acá a nadie se le va a ocurrir que el paciente te diga, doctor, tengo un trasplante de hígado y tú de frente te vas a la fase 2, ¿no? O sea, creo que un poquito también hay de sentido común, ¿no? Listo. Esto sí es importante. A ver, como les dije, parto desde el inicio que les dije. Periodoncia es muy amplio, jóvenes, ¿sí? Es tan amplio que es bien difícil tocar todos los tópicos en 1 o 2 ciclos. Por eso considero, y creo que el compañero Alarcón preguntó ayer más o menos qué aspectos se podría aterrizar, porque la fase 2 en realidad es bien amplia, ¿no? Y creo que llegamos a estos 4 o 5 puntos como consenso, que son los más clásicos, sobre todo para pregrado. En posgrado ya ves más cositas. A ver, ¿qué técnicas quirúrgicas clásicas se utilizan o se hacen en una fase 2? Lo que está ahí. Primero, una recuperación de espacio biológico, una gingivectomía, una gingivoplastía, una regeneración ósea guiada y colgados, ¿no? Lo que ahí se conoce como tipos de colgados. Ahí faltaría agregar de repente también tipos de estructura, ¿no? Pero repito, periodoncia es tan amplio que a veces no nos da el tiempo. Sin embargo, nos vamos a aterrizar en estos 5 grandes puntos y rápidamente vamos a describir también cada uno de ellos. ¿Qué cosa es la recuperación de espacio biológico? ¿Qué cosa es el espacio biológico? A ver, al grupo, así, en 2 o 3 palabras. ¿Qué es el espacio biológico? ¿Cómo lo dijeron? Es la unión entre el tejido de inserción y el epitelio de unión. Ya, más que unión, digamos, es el espacio, ¿no? Es el espacio que se forma entre la superficie dentaria, como dijo su compañero, y los tejidos o el epitelio de unión, ¿no? Que se forma de parte interna de la bolsa, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el espacio biológico. Que en condiciones normales, el espacio biológico pues no tiene alteración, no tiene inflamación ni nada, ¿no? Pero cuando hay una gingivitis o una periodontitis, ese espacio biológico se pierde, se destruye, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Muchas veces hay que recuperar el espacio biológico perdido. Sobre todo cuando yo estoy pensando con fines protésicos. ¿Ustedes ya han llevado fija o están llevando fija? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces me van a entender mucho mejor. Cuando uno talla y va a hacer la línea terminal puede ser supra o infra o yuxta, ¿no es cierto? Van a haber algunas situaciones clínicas que me van a obligar a mí como protesista a hacer la línea terminal infra, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente periodontal o que ha sido periodontal, pero ya está sano, ¿ese espacio biológico está alterado, está disminuido o está conservado? Generalmente disminuido, porque ha sido un paciente periodontal. ¿Me explico? Entonces yo tengo que hacer ciertas técnicas quirúrgicas previas para devolver la anatomía del espacio periodontal y para poder recién ahí hacer mi tallado, para que pueda haber un buen sellado de mi corona o mi prótesis. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es la recuperación de espacio periodontal. Son todas aquellas intervenciones quirúrgicas que se hacen con la finalidad de restablecer la altura de UCA y restablecer la altura o los espacios normales de la encía del margen gingival y del epitelio de unión. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora? Genial. Punto número 2.
Gingivectomía y gingivoplastía son términos que van de la mano, yo diría son gemelos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En que la gingivectomía suele ser más agresiva, es más amplia, más extensa, y generalmente se hace un corte, como se dice, a bisel interno, como me explicaron por ahí, que escuché esa palabrita, bisel interno, ¿no? Que se hace, entre comillas, con la intención de eliminar grandes excesos de tejidos gingivales. Mientras que la gingivoplastía es un término que se acuña cuando la cirugía implica ser más localizado, ¿no? Más puntualizado, en 1, 2 o 3 piezas nada más, y no tan extenso. ¿Sí? Más de remodelar, esa es la palabra. ¿Ok? Pero en ambas situaciones, tanto la gingivectomía como la gingivoplastía, implica hacer corte de encía. ¿Ok? Ahora, acá aparecen también nuevos instrumentos. Repito, periodoncia es tan amplio, la lista de instrumentos que ustedes tienen no representa ni el 30% de lo que se usa en periodoncia. ¿Ok? Acá aparecen dos bisturís nuevos, que ustedes de repente no lo conocen, pero sí se utilizan en periodoncia bastante, sobre todo para la fase 2, que es el bisturí de Orban y el bisturí de Kirkland. ¿Ok? Ya en el siguiente ciclo veremos las utilidades de cada uno de esos bisturí, porque en el siguiente ciclo sí corresponde, hay toda una teoría, toda una práctica para hacer tipos de colgajo. ¿Ok? Por si acaso estos bisturís no son esos que ustedes compran a 30 céntimos, 50 céntimos la hoja y que son descartables, ¿no? Es válido, sí, pero eso no, esos bisturís no son para ti. O sea, se pueden usar así, pero hay otros bisturís, digamos, especializados para este tipo de cortes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Listo. No se olviden, Orban y Kirkland. ¿Ya? Luego, punto número 4. Viene el tema de regeneración ósea. ¿Ya? ¿Qué cosa es la regeneración ósea? Su nombre lo dice. Regenerar el hueso. ¿Qué hueso? El hueso que ha sido destruido por la enfermedad periodontal, por las bacterias. ¿Correcto? Y por ahí mencionaron una diapo bastante interesante que sí me gustó, donde dijeron que los defectos pueden ser clasificados en una pared, de 2 paredes, de 3 paredes, ¿no? Pueden ser defectos óseos verticales, defectos óseos horizontales, o sea, hay una gran gama de clasificar a los defectos. Y cada defecto se trata con un enfoque diferente. No es la misma receta mágica para todo, ¿ok? Listo. ¿Para qué, o mejor dicho, qué se utiliza para regenerar el tejido óseo perdido? Lo clásico, hueso y membrana. Y por ahí también de repente algún colgajo de encía. Pero lo clásico es hueso y membrana. ¿Ok? Y también me gustó una diapo por ahí que presentaron los tipos de hueso y los tipos de membrana, también me parece que lo vamos a ver también ahora. ¿Ok? Y finalmente vienen los tipos de colgajo, que también es otro mundo. ¿Okay? Por eso le dije al grupo, es un grupo premiado porque les ha tocado un tema bastante extenso, bastante amplio, que había que resumirlo, como se dice, en un seminario. ¿Verdad? Tipos de colgajo, básicamente se refiere a las separaciones, a los cortes que yo voy a hacer a la encía, con la intención de ¿qué? De lograr entrar y visualizar y tratar los planos profundos, ¿sí o no? ¿Con qué intención yo levanto un colgajo en vestibular, por ejemplo en el canino? Supuestamente para levantar toda la encía, la mucosa que recubre, la encía de herida que recubre ese canino. ¿Para qué? Para visualizar directamente ¿qué cosa? El hueso, ¿no? Para visualizar directamente la placa infragingival que pueda haber en ese canino. ¿Sí? Limpiar, curetear, raspar, lavar, enjuagar. Y luego de eso reposiciono mi colgajo, ¿no? Y lo vuelvo a suturar y no pasa nada. La encía es tan mágica, jóvenes, que la encía es un tejido, yo lo digo así, milagroso, mágico, porque raras veces deja cicatrices. Tú a la encía le puedes cortar, raspar, como se dice, maltratar, pero la encía casi siempre cicatriza de una manera perfecta, se podría decir. Caso contrario con la piel, ¿no? La piel sí es un poquito más, digamos, viscosa en ese sentido, ¿no? La piel sale cicatrices, keloides, cicatriza mal, ¿no? O queda fibroso, ¿no? Casi siempre, ¿no? Casi siempre, ¿ya? Pero la encía, sobre todo la mucosa bucal, es bastante gentil,
con nosotros los dentistas cuando hacemos cortes. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es a grosso modo todos los tópicos que se van a tocar o se deben de tocar en este tema. Siguiente, por favor. Eso ya lo habíamos mencionado, el espacio biológico es el espacio que se forma entre quién, entre el surco gingival, el epitelio del unión y la pared o el esmalte dental, ¿correcto? Ese es el espacio que normalmente nosotros en periodoncia buscamos conservar. Pero hay ciertas situaciones como la periodontitis que destruye ese espacio y hace que esa altura, que debe estar por lo menos, miren, a 1 o 2 milímetros de la cresta ósea, se reduzca. Y todo se pone infragingival o infracrestal. ¿Me explico? Entonces, en esas situaciones hay que recuperar el espacio biológico. ¿Ok? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, acá ustedes han hablado un poquito de técnicas, que está bien, pero, a ver, valgan verdades. Lo que generalmente hacemos acá, sobre todo en el medio local, es utilizar bisturí. O sea, es correcto lo que ustedes dicen, ¿no? Hay técnicas como el electrobisturí, el láser, ¿no? Todo eso son variantes a la técnica original, pero en cristiano, en concreto, lo que busca el espacio biológico es restablecer ese espacio fisiológico de 2 milímetros más o menos, máximo 3, que supuestamente existe en condiciones de normalidad. Luego puedes hacer la recuperación, como dice ahí, con láser, ahora que está de moda la laserterapia. Siguiente, por favor. Puedes hacer, ¿qué dice acá? Bueno, es lo mismo, angioplastia o osteoplastia, siguiente, que es la técnica clásica, o puedes hacer con radiocirugía, ¿no? Pero estas son variantes que, repito, en el medio local, en mi experiencia les puedo decir, no son muy comunes de hacer. ¿Me explico? No son muy comunes. Acá lo clásico que se hace recuperación de espacio es, como se dice, a bisturí, nada más. Que vendría a ser la anterior, ¿no? Osteotomía más gingivectomía. Listo, se acabó. ¿Ya? Esto de láser y radiocirugía todavía no está muy, digamos, masificado en el medio, pero no estoy diciendo que no sirva, ¿no? Ojo, lo que estoy diciendo no es muy común encontrar profesionales que hagan estas técnicas. Siguiente, por favor. Siguiente, por eso lo mismo. Luego viene la gingivectomía. En este punto, como les dije, la principal función es de utilizar una hoja de bisturí especializada, que puede ser de implant y órgano, para eliminar, esa es la palabra, el exceso de encía. Pero ojo, acá hay que tener mucho cuidado, porque a veces los pacientes o ustedes pueden confundir lo siguiente. Una hiperplasia, o sea, un tejido hiperplásico, una encía hiperplástica, a veces puede ser solamente inducida por placa, o sea, por una inflamación que produce la placa bacteriana, o a veces esa hiperplasia puede ser inducida, puede ser inducida por fármacos. ¿Okay? Hay medicamentos. Y acá voy a hacer una pregunta, para que nos tengamos por iniciativa una pregunta de examen. ¿Cuáles son los medicamentos clásicos que producen o están asociados con hiperplasias? Nifedipino, correcto. ¿Qué más? Muy bien, Chantal, ¿qué más? A ver, tengo casi 30 estudiantes acá. Ya se olvidaron, jóvenes. Solo estudiaron para el parcial. Ciclosporinas, benitoína. ¿Se dan cuenta? Son algunos fármacos que están asociados como efecto colateral de las hiperplasias. Entonces, si tú tienes un paciente que está consumiendo estos fármacos, no porque quiere, sino porque los necesita, porque de repente tiene alguna afección de fondo, por más de que tú le hagas una gingivitis o una gingivectomía, eso va a recidivar. Claro, no va a ser al día siguiente, pero en las semanas o los meses siguientes, otra vez va a ser hiperplasia el paciente. ¿Se entiende? Entonces se supone que todo depende del diagnóstico. Ya puedes abrir la puerta vacía, creo que ya pasó. Se les hace, pero eso tiene que ir acompañado de lo que diga el médico tratante. Supongo que será el neurólogo o el psiquiatra el que recete este tipo de fármacos, porque generalmente son anticonvulsivantes.
¿ya? Entonces, ¿se les puede hacer? Sí, pero tienen que trabajar en conjunto con el médico tratante para ajustar la dosis y buscar una dosis que no genere tantos efectos colaterales. Ahora, eso es delicado porque a veces este tipo de pacientes, si tú le bajas la dosis, ¿no?, de sus fármacos, puede ser peor. Entonces ahí tú pones en una balanza, ¿qué quiero yo? ¿Lo estético gingival o la vida del paciente y que no se quede cabezazos en el piso cuando esté dando su convulsión que podría ser mortal? ¿Me explico? Entonces ahí ya vas dosificando y vas trabajando en conjunto con lo que diga el médico tratante. ¿Sí? ¿Se entiende? No es hacer gingivectomía sin más. ¿Ok? Listo. Siguiente, por favor. Acá se ve bonito, por ejemplo, ¿no? Mira, en esa primera diapositiva, en la primera imagen, se ve que es una gingivitis que sea muy probable. Repito, nunca doy diagnósticos con foto como me están pidiendo ustedes por correo, ¿no? Doctor, ¿qué periodontitis es? Estadio 2, 3, y quieren que por foto le diga todo. Y no es así. En periodoncia y en odontología en general no se hace diagnóstico por foto, jóvenes, ¿ya? Se les puedo dar alguna idea, ¿no?, alguna visión, pero no un diagnóstico muy certero. ¿Ya? Entonces, en esta foto yo puedo pronosticar que esa gingivitis es muy probable que sea asociada a placa, porque veo que hay ortodoncia y muy probable que ahí no hay higiene, una óptima higiene. Entonces puede ser que sí funcione bien la gingivectomía en este caso, si es que es solo por placa. Entonces consiste en hacer un remodelado por encima de UCA, 1 o 2 milímetros por encima de UCA, e ir cortando y sacando ese exceso de encía como si fuera un collarín, ¿no? Y al final va a ir evolucionando, y miren la foto número 3, la de abajo, y se ve como la encía, entre comillas, ha recuperado su anatomía tradicional, ¿no?, normal. ¿Sí? Ya no se ve bulbosa, ya no se ve hiperplástica, pero la figura 1. ¿Ya? Listo. Siguiente, por favor. Eso es lo que le decía el compañero, ¿no? Avicel interno. Como ven, ahí hay una línea. ¿No es cierto? En la primera foto, a ver si me ayudas con tu mano o con el cursor. Eso, avicel interno significa que el bisturí entra en esa dirección. ¿Sí? O sea, entra hacia adentro. Esto se llama avicel interno. ¿Ya? Se remodela, se elimina el exceso y la encía va a cicatrizar nuevamente siguiendo la anatomía, entre comillas, que había perdido. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Bueno, las indicaciones ya las hemos dicho. Generalmente cuando hay pacientes con encía hiperplástica, mayores a 2, 3 milímetros por encima coronal, y sobre todo cuando tú tienes la certeza de que esa hiperplasia ha sido o está siendo generada solamente por placa blanca o placa dura, o sea, biofilm. Pero si es una gingivectomía que vas a hacer porque está asociada a una hiperplasia por medicamento, ahí el tratamiento es multidisciplinario. Es decir, con el médico tratante para que ajuste o reduzca la dosis de anticonvulsivante. Y no solamente pacientes epilépticos, hay muchos pacientes trasplantados con diferentes órganos que también suelen hacer hiperplasia gingival. ¿Por qué? Porque generalmente esos pacientes reciben ciclosporina, ¿sí?, que es un depresor del sistema inmunológico, para evitar el rechazo del órgano trasplantado. ¿Okay? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Por eso les dije desde el inicio en práctica, la historia clínica es muy importante. Es la que te va a decir qué tipo de paciente estás enfrentando. ¿Ok? Listo, siguiente por favor, porque ya tengo hambre. Siguiente. Eso es lo mismo, solo que es una pastilla. Siguiente. Esto también es importante, lo vamos a tocar rápidamente porque ahí se ve claro. Los defectos óseos pueden ser de una pared, de 2 paredes, de 3 paredes, tal cual como se ve en la imagen del centro, ¿no? O sea, en la fila del centro, ¿ya? Una pared, evidentemente, cuando solamente compromete una pared, que puede ser vestibular, mesial, distal, lo que tú quieras, pero solo uno, ¿no? 2 paredes cuando el defecto rompe o abarca 2 paredes, y 3 paredes cuando abarca 2 paredes. Sencillo. Eso no se ve en una radiografía, por si acaso, ¿ya? Porque las radiografías generalmente son bidimensionales, ¿sí? ¿Dónde vas a ver a ciencia cierta si el defecto que estás enfrentando es de 1, 2 o 3 paredes cuando abras colgado?
Cuando levantas el colgajo, ahí recién tú te vas a dar cuenta qué clase de defecto es y de cuántas falencias. Y cada defecto se maneja de manera diferente. Ojo, ¿ya? Listo, siguiente por favor. Esto también es importante para resumir. Los injertos generalmente óseos pueden clasificarse abajo, como dice ahí, ¿no? En autoinjertos, aloinjertos, senoinjertos y aloplásticos. Facilito. Autoinjerto es cuando el injerto yo lo voy a obtener del mismo paciente, que puede ser de la calota, o sea, del cráneo, puede ser de la cresta iliaca, como mencionaba, puede ser del borde del mentón, puede ser de la rama ascendente, de la línea auricuoexterna, o en algunos casos también de la tuberosidad del maxilar. ¿Ya? Son varios sitios donantes que pueden servir. Los aloinjertos generalmente se refiere a injertos que también son de humano, pero de otro ser humano. ¿Sí? O sea, son de injertos que vienen de otros humanos, de la misma especie, o sea, humanos, pero de otra persona. Los senoinjertos son injertos que provienen de animales, que generalmente son bovinos. Pueden ser perritos, pueden ser monitos, pero generalmente vienen de bovinos. Son senoinjertos. ¿Ustedes saben qué es la xenofobia? Viene por ahí, seno, ¿no? Seno, ¿no? Racial. Entonces los senoinjertos son injertos que vienen de otra raza, distinta a la especie humana. Generalmente son bovinos. Luego vienen los injertos aloplásticos. Los aloplásticos son injertos que son, como dice su nombre, plástico, sintético, hecho en laboratorio, que generalmente es el fosfato tricálcico, ¿no? La hidroxiapatita, generalmente. ¿Ok? Listo. Siguiente, por favor. Siguiente, eso ya lo leen ustedes después. Eso también ya lo hemos visto. Eso ya lo hemos visto. Siguiente. Acá. Luego vienen las membranas. ¿Las membranas qué función tienen? Las membranas, como dice su nombre, tienen la función de ser una barrera. Cuando yo hago una regeneración ósea guiada, pongo mi injerto, que puede ser cualquiera, ¿no? Aloplástico, semi-injerto, lo que quieras, y eso lo tengo que cubrir con una membrana. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? A ver el grupo. ¿Por qué ponemos membrana? Para evitar la migración de células que no sean osteoblásticas o condroblásticas, que no aporten a formar un hueso, ¿no? Ahí sí discrepo. Estabas bien, pero la mataste en la segunda. Mayormente, A ver, repite lo que has dicho. Es para evitar la migración. Mira, lo que tú has dicho, es para evitar la migración de células osteoblásticas. No, eso es lo que tú has dicho. que no seamos osteoblásticas. Ah, ya, ahora sí, que no seamos. Ahora sí. Porque no tiene sentido, ¿no? Lo que yo quiero es que las osteoblásticas crezcan. Entonces, las membranas son unas barreras que pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles, que se colocan entre la encía, entre el colgajo y entre el hueso, con la función de ¿qué? De evitar que las células de la encía, es decir, las células epiteliales, gingivales, invadan, ¿no? Se infiltren en mi injerto y eviten la diferenciación osteogénica. ¿Me explico? Esa es la función de una membrana. Colocar una barrera y evitar que las células epiteliales de la encía invadan e impidan o retrasen la regeneración ósea. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Ahora, hay una gran variedad y marcas ahí lo han puesto los compañeros, que está bastante buena, ¿no? Dentro de las más principales en las reabsorbibles tenemos el ácido poliglicólico, el polilactin 910, ¿no? El ácido glicólico, que son las reabsorbibles. Y ahí tienen algunas marcas comerciales que también me parece interesante que las hayan puesto. Siguiente. Dentro de las no reabsorbibles también hay las de titanio, ¿no? Las de plástico, como se dice, politetrafluoretileno, que son no reabsorbibles, ¿no? Que generalmente se tienen que sacar con una segunda intervención quirúrgica. Pero no vamos a entrar en detalles. Siguiente, por favor. Esto sí es importante. En la regeneración ósea se manejan tres grandes conceptos: la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. La osteogénesis hace referencia a la neoformación de hueso. Uno hace una regeneración ósea con la intención de generar o garantizar una osteogénesis. También uno hace una regeneración ósea utilizando materiales que tienen propiedades osteoinductivas.
y hay ciertos rellenos óseos o ciertos biomateriales que tienen propiedades osteoconductivas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la osteoinducción y la osteoconducción? En la osteoinducción, los materiales que yo utilizo son los que tienen propiedades que van a lograr o van a fomentar la diferenciación celular. Mientras que en la osteoconducción, estos biomateriales, que son otros, lo que van a servir es de anclaje, de medio, de andamiaje, esa es la palabra. Van a servir de andamio para que sobre este material o este relleno que yo estoy colocando, que tiene propiedades osteoconductivas, se forme, ¿qué cosa? Nuevo hueso. Por favor, estos conceptos tienen que estar bien claros, sobre todo para implantología, que es la clase o el ciclo que viene, sobre todo para eso. ¿Ya? Listo, siguiente por favor. Bueno, ya para finalizar, con eso terminamos los colgajos, que va a quedar en stand-by ya, doctores. Sí, le voy a ser totalmente sincero, no me ha convencido esta última parte del seminario, ¿ya? Porque lo han hecho muy textual, cuando debería ser más gráfico. Entonces, la próxima clase, rapidísimo, en una diapo o 2 diapos, me van a colocar 2 o 3 tipos de colgajo y solamente con fotos. Y lo van a explicar cómo se corta, cómo se hace, cómo se levanta, ¿ya? De repente, ustedes que son 3, un colgajo cada uno, listo, en una diapo, ¿ya? Pero en un solo PPT, ¿ya? Listo, jóvenes, nos quedamos ahí por la lista. Allá, un segundito, me quedo 1 minuto con los que llevan práctica conmigo, solamente los que llevan práctica conmigo, 1 minuto para dar unas indicaciones finales, ¿ya? Los demás ya, compañeros, pueden estar todos cordialmente invitados a la